Un ataque de pánico es la aparición repentina de un miedo intenso que en cuestión de muy pocos minutos desencadena reacciones físicas muy alarmantes que te hacen pensar que tu vida está en riesgo. Los ataques de pánico se han catalogado como una de las peores experiencias que una persona pueda vivir, ya que por lo general ocurren sin previo aviso y se manifiestan principalmente con dolores en el pecho, taquicardias, sensación de ahogo, adormecimientos y hormigueo en varias partes del cuerpo. Los ataques de pánico generalmente alcanzan su máximo nivel en los primeros 10 minutos y debido a la intensidad de sus síntomas, es muy probable pensar que puedes sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Sin embargo, para tu tranquilidad, a pesar de que los ataques de pánico son episodios aterradores, físicamente son inofensivos. Es decir, nunca van a causarte un ataque cardíaco, ni tampoco un derrame cerebral, y mucho menos la muerte. Los ataques de pánico duran alrededor de 20 a 30 minutos, dentro de los cuales, los primeros 10 minutos, los síntomas alcanzan su mayor intensidad y luego comienzan a disminuir. Después de tener tu primer ataque de pánico, es muy probable que vuelvas a tener más ataques de pánico en el corto plazo, debido al miedo que te desata pensar que tu vida está en riesgo. Esto hace que entres en un círculo vicioso muy difícil de romper, porque te cuesta aceptar que solo es ansiedad y desarrollas una angustia y una preocupación constante que alimenta aún más la ansiedad y hace que sea difícil superarla. Pero realmente, ¿qué causa un ataque de pánico? Aunque algunas personas consideren que los ataques de pánico aparecen sin una causa aparente, la realidad es que siempre existe una causa, la cual está relacionada con situaciones difíciles o traumáticas del pasado o eventos muy estresantes que estás viviendo hoy en día, o también por miedo a enfrentar situaciones del futuro. La mezcla de tanta tristeza, angustia, preocupación y estrés hacen que tu cuerpo se sienta en una situación de peligro inminente y sin opción de poder escapar de ello. En respuesta de todo esto, tu cerebro de forma automática le ordena a tu sistema nervioso que debe prepararse para huir o para luchar, activando lo que se conoce como el estado de lucha y huida, en el cual tu cerebro realiza una descarga de adrenalina muy fuerte que desata todos los síntomas mencionados anteriormente. Después de sufrir el primer ataque de pánico, es común desarrollar un temor continuo de tener otro ataque de pánico. Este miedo puede obstaculizar severamente tus actividades diarias y tu calidad de vida en general. Hay personas que incluso pueden llegar a desarrollar miedo a salir de la casa, lo que se conoce como agorafobia. Antes de comenzar a hablar sobre el tratamiento para eliminar los ataques de pánico, es necesario conocer a profundidad todos sus síntomas y aprender a entenderlos y aceptarlos. Dos palabras que a partir de ahora debes tener muy presente para superar la ansiedad, ya que una de las principales limitantes que existen para superar los ataques de pánico es no entender cómo se originan y tampoco aceptar que los síntomas son solo producto de la mente y que no representan un problema de salud por el que debas preocuparte. Al investigar sobre los síntomas físicos de un ataque de pánico, tal vez hayas encontrado la siguiente lista: dolores en el pecho, taquicardia, sensación de ahogo, adormecimientos, hormigueo, mareos, temblores, y que cuando es un ataque de pánico muy extremo, puedes llegar a sentir despersonalización e irrealidad. Incluso esta lista de síntomas puede llegar a ser más larga. Todos los que padecimos ansiedad sabemos que cada día hay un síntoma nuevo. Sin embargo, lo que busco con este video no es simplemente darte la misma lista de los innumerables síntomas físicos que tal vez ya hayas leído o escuchado, sino lo que realmente busco es compartirte conclusiones trascendentales a las que he llegado sobre los síntomas de los ataques de pánico y que son conclusiones que descubrí luego de sufrir ansiedad por mucho tiempo y que ahora quiero compartirte para que tu proceso de superación sea mucho más corto. La primera conclusión que descubrí y que considero que muy pocos tratamientos para la ansiedad te lo dicen es que los ataques de pánico no se manifiestan desde sus síntomas físicos, sino que se manifiestan y nacen a partir de los síntomas psicológicos. ¿Esto qué quiere decir? Imagina la siguiente situación. Luego de haber tenido tu primer ataque de pánico,
desarrollas un miedo a salir de tu casa porque piensas que si sales puedes tener otro ataque de pánico, desmayarte o incluso morir, por lo que decides quedarte en tu casa, lo cual te da una tranquilidad temporal. Pero luego te das cuenta que no puedes quedarte toda la vida en tu casa y que tienes que salir. Así que decides hacerlo, pero antes de salir comienzas a preocuparte y a llenarte de miedo y de pensamientos negativos porque crees que si sales tu vida está en riesgo. Y toda esta angustia, preocupación y miedo hacen que justo antes de salir ya estés comenzando a sentir todos los síntomas físicos de un ataque de pánico. Si analizamos a fondo este ejemplo, podemos ver que los ataques de pánico se generan a partir de los síntomas psicológicos. ¿Y cuáles son estos síntomas psicológicos? Los síntomas psicológicos de un ataque de pánico son la preocupación excesiva, la angustia constante, los miedos irracionales y los pensamientos negativos que te llevan incluso a pensar que puedes morir. Toda esta sumatoria de síntomas que recorren e invaden tu mente hacen que inmediatamente tu cuerpo se sienta en una situación de peligro inminente y active el estado de lucha y huida que vimos en el anterior video, y esto hace que rápidamente tu ataque de pánico se manifieste con los síntomas físicos. Esto quiere decir que más allá de prestar atención a los ataques de pánico desde sus síntomas físicos, si en realidad quieres aprender a controlarlos y eliminarlos, debes prestarles atención primeramente a sus síntomas psicológicos. Es decir, si tú logras contrarrestar los síntomas psicológicos, los síntomas físicos nunca aparecerán. Esto hace parte de las dos palabras esenciales que te mencioné al principio del video. Me refiero por un lado al entendimiento. Entender cómo realmente inician los ataques de pánico para saber desde dónde tratarlos. En este caso, entender que los ataques de pánico nacen de los síntomas psicológicos y deben tratarse desde allí. La segunda conclusión a la que llegué está relacionada con la segunda palabra, es decir, con la aceptación. Controlar los síntomas psicológicos para evitar que se activen los síntomas físicos requiere de práctica y tiempo, por lo que es muy probable que en el corto plazo vuelvas a vivir los síntomas físicos y debes prepararte para aprender a aceptarlos. ¿A qué me refiero? Todos los síntomas de un ataque de pánico son aterradores y te hacen pensar que tu vida está en riesgo, pero en realidad son físicamente inofensivos. La prueba de ello es que si en este momento sigues vivo, consciente y con la posibilidad de levantarte, es porque en realidad no causan daño físico. Sin embargo, entiendo que es difícil aceptarlo y evitar que tu mente siempre piense lo peor. Pero si en realidad quieres superar los ataques de pánico, debes aceptar los síntomas y no permitir caer en un estado de hipocondría que te impida avanzar. Estas son las dos conclusiones trascendentales que considero fundamentales para iniciar correctamente un tratamiento que te permita eliminar los ataques de pánico. Por supuesto que lograr aplicar estas dos conclusiones no es fácil y te estarás preguntando ¿cómo hago para cambiar mis pensamientos catastróficos y eliminar tanta preocupación y tantos miedos? Esto es justamente lo que voy a explicarte en los siguientes pasos de este tratamiento, pero antes, necesito que primero identifiques todos tus miedos y preocupaciones, porque muy seguramente además de tener miedo a los síntomas de la ansiedad, es muy probable que este miedo te haya llevado a evitar situaciones y sin darte cuenta, hayas creado otros miedos, como miedo a salir a la calle, miedo a hacer ejercicio, miedo a estar en lugares cerrados, miedo a viajar o miedo a que cualquier cosa atente contra tu vida o la vida de tus familiares. Para identificar tus miedos, puedes utilizar la siguiente técnica. Escribe las situaciones que enfrentas diariamente y las que tienes que enfrentar en un futuro cercano, y para cada situación, escribe los pensamientos y las emociones que te generan. Las situaciones que te generen pensamientos y emociones negativas son las que tienes que incluir en esta lista. Cuando tengas la lista de tus miedos y preocupaciones, puedes pasar al siguiente paso que te permitirá eliminar los pensamientos negativos. Me refiero a la reprogramación de la mente. Cuando decimos que los ataques de pánico nacen en los síntomas psicológicos, quiere decir que nacen desde la mente y deben tratarse desde allí. Existen dos técnicas muy efectivas para programar la mente y lograr eliminar los miedos.
pero para que funcionen eficazmente deben aplicarse al mismo tiempo. La primera técnica es la reestructuración de pensamientos y la segunda es la exposición o enfrentamiento. La reestructuración de pensamientos tiene como objetivo eliminar tus miedos y preocupaciones a través de la repetición de pensamientos positivos. Tal vez te cueste creer que esta técnica funcione. Sin embargo, la repetición de pensamientos es una de las técnicas más efectivas que existe para programar la mente. Una muestra de ello es simplemente pensar cómo se llenó tu mente de pensamientos negativos. Si lo analizas, se llenó de pensamientos negativos al estar pensando constantemente lo peor. De tanto que lo pensaste, tu mente terminó creyéndolo. Emplear esta técnica es sencilla. La parte difícil es hacerlo con convicción, con fe y confianza. Realmente sentirlo y creerlo. Así como cuando tú piensas negativo, visualizas cosas negativas y crees firmemente que algo anda mal con tu vida, tienes que empezar a hacer lo mismo, pero de forma positiva. Pero no simplemente pensarlo, sino debes creerlo, para que tu mente lo acepte. Para ayudar a que tu mente acepte con mayor facilidad tus pensamientos positivos, realiza meditación, ya que la prisa de cada día y el tener 1000 pensamientos negativos en tu cabeza hace imposible programar la mente. Cuando meditas, logras poner tu mente en un estado de aceptación y así poder grabarle cualquier pensamiento que desees. Y para meditar no necesitas ser profesional, solo necesitas buscar un lugar tranquilo, sentarte cómodamente y empezar a respirar profundamente con los ojos cerrados. Otra ayuda que puedes aplicar y que funciona muy bien es apoyarte de la parte científica e investigativa sobre tus miedos. Por ejemplo, si sientes molestias en el pecho y taquicardia por ansiedad, puedes realizarte un electrocardiograma para saber que estás bien y así ayudar a convencer a tu mente. Lo mismo sucede si sientes otro miedo como subirte a un ascensor. Si investigas y te das cuenta que es un sistema diseñado con altos estándares de seguridad, comienzas a sentirte más tranquilo. Lo importante acá es que comiences a transformar tus miedos irracionales en creencias reales, repitiendo pensamientos positivos reales. Mira estos dos miedos irracionales, ¿cómo podrías transformarlos? El miedo irracional es pensar que la ansiedad te puede causar un infarto. Esto puedes transformarlo en las siguientes creencias reales. No puedes tener un infarto porque los exámenes salieron bien. Nadie con ansiedad ha sufrido un infarto. Y ahora con el ejemplo del ascensor. El miedo irracional es pensar que te puedes quedar atrapado en un ascensor. Y la creencia real es pensar que el ascensor está diseñado con estándares de seguridad muy estrictos y que la gente los usa todos los días y nunca pasa nada malo. Sea cual sea tu miedo, lo importante es que pongas tu mayor esfuerzo para empezar a llenar tu mente de pensamientos positivos la mayor parte del tiempo. Analiza siempre ese primer pensamiento con el que te levantas cada día y el último pensamiento con el que terminas el día. ¿Es un pensamiento positivo o un pensamiento negativo? Ahora bien, lograr modificar tus pensamientos y tus creencias sin ningún tipo de exposición puede tardar mucho, por lo que es necesario aplicar la segunda técnica. Me refiero a la técnica de la exposición y enfrentamiento. Para terminar de convencer a tu mente, debes enfrentar las situaciones y darte cuenta que no representan el peligro que tu mente cree. La técnica de exposición consiste en exponerte de manera gradual a las situaciones que te producen miedo. Por ejemplo, si te da miedo salir a la calle, por miedo a que aparezcan los síntomas de la ansiedad, debes intentar salir por un periodo de tiempo corto y luego vas aumentando progresivamente el tiempo a medida que le vas perdiendo el miedo. Lo principal es que siempre mantengas el pensamiento de que los síntomas de la ansiedad no son peligrosos y nunca te va a pasar nada malo, ya que esta es la realidad. Y a medida que tú mismo lo enfrentas, te vas dando cuenta que es así y tu mente lo termina creyendo. Lo mismo con el ejemplo del ascensor. Empieza subiéndote una vez por día y luego intenta aumentar poco a poco las veces que te subes y de seguro el miedo se va desapareciendo. Por supuesto será un proceso difícil porque al principio aparecerán los síntomas y deberás esforzarte en aceptarlos y tolerarlos, pero cuando te programas mentalmente de forma positiva
y al mismo tiempo te enfrentas a las situaciones, poco a poco tu mente aceptará que en realidad no existe ningún peligro y automáticamente eliminará los ataques de pánico. Para que este proceso de reestructuración de pensamientos y enfrentamiento sea más fácil de afrontar, debes fortalecer tu cuerpo mediante la mejora de tus hábitos, empezando por eliminar el consumo de cafeína, alcohol y cigarrillo, los cuales alteran tu sistema nervioso y detonan la ansiedad. Debes realizar ejercicio físico todos los días, pero no ejercicio de fuerza, sino ejercicios que permitan liberar tensión muscular, como caminar, correr o saltar. Mejora tu alimentación y come a horas regulares sin saltarte ninguna comida, evitando las comidas procesadas, altas en grasa y azúcar, y consumiendo más proteína, verduras y frutas. Duerme lo suficiente, asegurando dormir las 8 horas que tu cuerpo necesita para recuperarse, y antes de dormir, haz una rutina relajante. Si adoptas estos hábitos, te permitirán sobrellevar de mejor manera el proceso para superar la ansiedad. Otro factor primordial que debes incluir en este proceso, y que es absolutamente necesario para que exista avance, es dejar descansar tu mente. Debes tener presente que superar los ataques de pánico y la ansiedad toman tiempo, y en el proceso debes permitir a tu mente que descanse y asimile lo que quieres transmitirle. Por más que quieras acelerar el proceso, tu mente necesita tiempo para procesar, entender y aceptar. No es productivo estar pensando todos los días y en todo momento sobre la ansiedad, por lo que debes dedicar un día de la semana para olvidarte de la ansiedad. Para lograrlo, debes obligarte a pensar en otras cosas, en otros temas, en otras personas y en otros entornos. Particularmente recomiendo pasar más tiempo con tu familia y amigos, ya que son experiencias que te colocan en un ciclo positivo. Y el último paso, y tal vez el más importante de todos, es automotivarse. Automotivarse es fundamental para evitar que la ansiedad te quiera llevar a un estado depresivo. Debes pensar que la vida en realidad no es fácil para ninguna persona. La vida siempre estará llena de dificultades que pondrán a prueba tus capacidades y tu fe. Empieza a buscar la felicidad en cosas simples, como poder levantarte, compartir una comida con tu familia, y deja de mirar la ansiedad como una condena y empieza a mirarla como un reto que te puso la vida para demostrar tus capacidades. Si te comprometes a realizar este tratamiento diariamente, te garantizo que comenzarás a notar una reducción significativa de los síntomas a partir del primer mes, y si lo sigues haciendo, en cuestión de algunos meses, los ataques de pánico desaparecerán por completo. En mi caso, tardé más de un año en lograrlo. Te mentiría si te digo que vas a superarlo en un mes, porque no es así. Es por eso que debes también programar tu mente y prepararte para tener mucha paciencia y persistencia, para encontrar en cada día motivaciones que te hagan seguir adelante, siempre con confianza y fe. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal para poder conocer tu experiencia y así poderte ayudar. Nos vemos en el próximo video.